Muy bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión acerca del moving en la empresa. Como bien decía José María, pues yo aporto experiencia en consultoría internacional y valoración de todo lo que sería el ámbito de los recursos humanos. Y bueno, principalmente los objetivos de la sesión de esta tarde es pues conocer qué es el moving o acoso laboral, abordar diferentes cuestiones teóricas, más que nada pues para poder conceptualizar la sesión en sí. Hablaremos sobre los diferentes tipos de moving que pueden existir y gran parte o la mitad de la sesión se centrará en cuestiones prácticas para que podáis conocer todos en detalle pues cómo trabajamos desde el Instituto de Psicología Forense y cómo se abordan este tipo de cuestiones del moving o acoso laboral. Como índice, pues básicamente haremos una definición de moving, abordando también tanto un marco teórico como un marco legal. También vamos a hablar en relación a cómo iniciar un proceso de denuncia. Como os decía anteriormente, conocer los diferentes tipos de moving y sus conceptos básicos. Cuáles son aquellos criterios que definen el moving o acoso laboral, las diferentes fases que existen de lo que sería el moving, los factores que favorecen la aparición del moving en las organizaciones y luego abordaríamos los rasgos de personalidad que puede tener un posible o probable acosador y acosado, así como la sintomatología y la práctica en sí, es decir, cómo trabajar todo lo que serían los aspectos más prácticos para hacer un informe y una valoración pericial en relación al acoso laboral. Para finalizar, dejaremos un tiempo para resolver las cuestiones y dudas que podáis tener todos en relación a la sesión. Una de las primeras personas que conceptualiza el moving como tal es Heinz Lehmann. Él nos ofrece una definición de lo siguiente. Nos referimos a un tipo de situación comunicativa que amenaza con infligir al individuo graves perjuicios psíquicos y físicos. El moving es un proceso de destrucción que se compone de una serie de actuaciones hostiles que, si se toman de forma aislada, podrían parecer anodinas, pero cuya repetición, y esto es importante, constante, tiene efectos perniciosos. El concepto de moving queda definido por el encadenamiento a lo largo de un periodo de tiempo bastante corto de intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas o manifestadas por una o varias personas hacia una tercera, que sería en este caso la víctima. Aquí ya han salido diferentes conceptos que vamos a repetir durante la sesión. En cuanto a la Real Academia de la Lengua Española, define el moving como palabra inglesa con que se designa el hostigamiento al que de forma sistemática, quedémonos también con el concepto de sistemático, se ve sometida a una persona en el ámbito laboral y que suele provocarle serios trastornos psicológicos. Debe sustituirse por el equivalente español de acoso laboral. Por lo tanto, vamos a hablar tanto de moving como acoso laboral como la misma palabra. Existen muchos tipos de acoso, si bien el denominador suele ser común para todos ellos. Como objetivo sería intentar destruir o eliminar a la víctima mediante un daño psicológico, bien ya sea para que abandone la empresa, para evitar que sea promocionada o simplemente por falta de aprecio o por un desprecio, envidia, venganza, ira, etc. ¿Y qué sería este daño psicológico o maltrato psicológico del cual habla el moving o acoso laboral? El daño psicológico son una serie de conductas que van encaminadas a amenazar, insultar, menospreciar y ridiculizar a otra persona, con una intención que es la de producir miedo, inseguridad, inestabilidad emocional, preocupación o desánimo. Estas conductas interfieren en las dinámicas mentales de la persona y esto conlleva que acaben por dificultar la realización de sus actividades o tareas cotidianas.
En cuanto al marco legal, el moving o acoso laboral también está tipificado en el Código Penal español. En concreto, lo podemos encontrar en el artículo 173, el cual menciona lo siguiente: el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y con la misma pena, importante también, de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Y de este modo quedan así delimitados ciertos requisitos que a nivel penal requieren para que una conducta sea tipificada o sancionada penalmente. Entonces, digamos que el aspecto número 1 es que el autor de los hechos los cometa prevaliéndose de su relación de superioridad. Podemos ver, posteriormente lo analizaremos, que en los casos de moving no solo aparece esta relación de superioridad, sino que puede darse a diferentes niveles dentro de la organización. El segundo aspecto es que se trate de actos reiterados, es decir, actos que se van sucediendo en el tiempo. Y como aspecto número 3, que suponga un grave acoso contra la víctima sin llegar a constituir un trato degradante. Y aquí hablaríamos de la nota de gravedad, esto es un tema más legal, cuya concurrencia es imprescindible a la hora de calificar estas conductas como delito o falta. Esta nota de gravedad es de especial importancia para calificar un hecho como delito o falta. Y si en esta misma nota de gravedad no existe o si no fuera suficiente, no significa que el acoso laboral no exista, sino que tal vez por la vía penal no sea la manera adecuada de poderlo sancionar, sino que habría que ir por la vía laboral. Pueden existir, y de hecho existen, comportamientos que sin ser compuestos por insultos, humillaciones, etcétera, suponen una falta de consideración debida a la dignidad del trabajador y, por tanto, pueden ser enjuiciados por vía laboral. Es decir, no solo los insultos o las degradaciones de la persona como tal podrían calificarse o tipificarse como moving, sino que hay muchísimas más conductas que pueden estar de manera más encubierta que también serían situaciones que puedan derivar en esta situación de acoso laboral. Y otro aspecto importante que marca el Código Penal español es la corresponsabilidad de persona física jurídica, recogida en el artículo 31 bis, según el cual las personas jurídicas o empresas pueden ser declaradas penalmente responsables por delitos cometidos por sus representantes legales, ya sean administradores de hecho o de derecho, o incluso por sus empleados, cuando se den las condiciones que para ello exige el citado artículo 31 bis. De manera que puedan darse el caso de que si un empleado es responsable de realizar este tipo de conductas frente a otro compañero, ya sea de similar o inferior categoría, la empresa también sea sancionada junto que se pretende penalizar en este caso sería la culpa invigilante de las empresas. Abordando ahora la vía laboral, es decir, la vía por la cual generalmente se suelen iniciar estos procesos de denuncia. Bueno, pues para iniciar este proceso de denuncia primero habría que ponerse en contacto con diferentes profesionales que puedan ayudar a neutralizar el acoso o paliar sus efectos, es decir, acudir al médico, visitar al psicólogo cuando ya aparecen estos primeros síntomas que posteriormente abordaremos, o cuando aparece este malestar dentro de la propia compañía o dentro del propio departamento en el que está la persona. Después de acudir a este médico o psicólogo, habría que poner los hechos en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud de la empresa, si lo tuviera, o del representante legal de los trabajadores o del Comité de Ética de la compañía, con el objetivo de que se inicie una investigación pues, de manera objetiva. Es en este punto, cuando se inicia esta investigación, donde aparecemos nosotros para dar soporte a la compañía en este proceso de investigación discreta y objetiva en el cual nosotros nos mantenemos, digamos, desde fuera de la compañía para hacer este análisis.
Antes de iniciar las acciones legales, el acosado debe informar a la empresa de la situación, aunque ésta ya conozca la situación o sea encubridora o instigadora del acoso, ya que el empresario es responsable de los daños que sus trabajadores sufren en la empresa, como hemos comentado anteriormente. Esta comunicación deberá realizarse por escrito y el trabajador debe conservar una copia en la que conste el recibir de la compañía. De esta manera podrá acreditar que el empresario tuvo conocimiento de los hechos y no actuó en su defensa. Es conveniente que un profesional ayude al trabajador a redactar este escrito. Un profesional generalmente, pues, un abogado especializado en el ámbito laboralista. A partir del momento en el que se informe a la empresa, el trabajador deberá exigir la presencia de su asesor legal o sindical en cualquier reunión en la que esté citado. Esto como recomendaciones. Una vez informados los profesionales necesarios y la empresa, podemos tomar las siguientes medidas. Sería ir por vía administrativa o ir por inspección de trabajo. En este caso, para que actúen, debemos presentar una denuncia ante el servicio administrativo en la que incluiremos los hechos del acoso, los datos cronológicos, los nombres de las personas, la carta de información a la empresa, informes médicos, los informes psicológicos o del comité que poseamos y cualquier otro dato o documento que consideremos importante. Una vez el inspector acredite los hechos, podrá intentar llegar a una solución consensuada o iniciar un procedimiento sancionador. Hay que se nos ha aislado, que no se nos paga o que no se nos asignan tareas, pero la humillación, la ridiculización, ese daño psicológico es más difícil de poder demostrar. Por lo tanto, aquí es importante poder tener la ayuda de un profesional o profesionales expertos en la materia para poder calificar y cuantificar este daño psicológico. Y en cuanto a la vía penal, pues bueno, los delitos de coacción, agresión, amenazas pueden denunciarse por vía penal y también podemos incluir en esta vía al empresario, aunque no haya participado activamente, lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Por no haber puesto en marcha las medidas necesarias para prevenir o para frenar los daños al trabajador. Entrando ya más en materia, los diferentes tipos de moving o acoso laboral, bueno, pues existe el moving vertical, que es cuando proviene de los superiores jerárquicos, es, digamos, el más quizá conocido o el que podemos estar más familiarizados. También se le puede llamar bossing, sería un moving ascendente, es decir, viene de arriba hacia abajo, aunque en algunas situaciones, no muchas, también puede ser descendente. Luego también existe lo que sería el acoso horizontal, es decir, entre compañeros dentro de un mismo departamento o departamentos diferentes, pero son personas que a nivel jerárquico están situadas en el mismo nivel de la compañía. Y luego existe otro tipo de moving que también está siendo bastante al día porque la ley también encubre a las mujeres embarazadas o madres, que hayan sido madres, que sería el moving maternal, que es aquel que se produce cuando la compañía se entera de que la trabajadora está embarazada y o hacen todo lo posible para despedirla o la despiden directamente. En cuanto a más conceptos en relación al moving, importante, para que exista el acoso laboral son necesarios al menos 3 factores. Un acosador o varios, no tiene por qué ser solo una única persona, pueden ser varias personas las que participen de manera activa o inactiva en este acoso, una víctima y luego pues la complicidad o abstención, indiferencia o neutralidad de los que conocen el caso. Hay que tener en cuenta que generalmente la persona no está aislada en una sala en la que nadie vea qué es lo que está sucediendo, generalmente hay diferentes compañeros o personas de otros departamentos que conocen la situación y hacen caso omiso a la misma. Además, generalmente incluye 2 fenómenos, que serían el abuso de poder y una pública o privada que en la mayoría de los casos es incompetente a la hora de solucionar el conflicto, porque no tienen los medios para hacerlo o simplemente porque dejan que suceda y que al final esta víctima
acabe abandonando la compañía, ya sea para quitarse el problema de encima, que es en la mayoría de los casos, o porque realmente quieren que esta persona abandone la organización como tal. Generalmente el acoso laboral aparece como una consecuencia de una relación asimétrica de poder. En muchos casos aparece cuando en la compañía existe una mala comunicación interna o gestión de las personas. Generalmente sucede esto, ¿no? Compañías tóxicas, que se les dice, en las cuales no hay una gestión como tal de los recursos humanos, hay una comunicación pésima dentro de la organización, existe secretismo, existe miedo a la comunicación, no existen reuniones para comentar diferentes aspectos de la comunicación interna, y esto hace que diferentes situaciones se acaben enquistando como tal. Y como comentábamos anteriormente, los diferentes actores, ¿no? El acosador principal, los acosadores secundarios, que son aquellos que ven lo que está sucediendo y no hacen nada y participan de manera callada en la situación, y luego el acosador. Criterios que hemos de tener en cuenta a la hora de calificar y definir el moving como tal. Esto es importante porque a la hora de trabajar en una valoración del moving o acoso laboral, tienen que darse estos criterios para que podamos demostrar que se está cometiendo esta situación. Ese maltrato psicológico o daño psicológico, que nosotros hemos de valorar como psicólogos en este caso. Esta situación es una situación repetida y persistente en el tiempo. La persona no tiene posibilidad de escape o defensa. Su única salida en este caso sería abandonar la compañía para abandonar el problema como tal. Está favorecido o tolerado por el entorno y la finalidad es eliminar o destruir al acusado. ¿Algunas situaciones que se podrían tipificar como acoso laboral? Bueno, pues un menosprecio de la profesionalidad como tal, una pérdida de formas y desconsideración a nivel personal, estos serían los insultos, las vejaciones, las malas formas a la hora de hablar a la persona, un aislamiento directo o indirecto hacia la otra persona, es decir, físicamente separarla del equipo de trabajo, o de manera indirecta, pues por ejemplo, no invitarla a la hora de comer, a la hora de tomar un café, esto de manera repetitiva, ya digo, en situaciones aisladas no se podrían calificar como tal. Pero si esta persona pues no se la cita a las reuniones, no se la cita, por ejemplo, cuando acabas tu jornada laboral a ir a tomar algo, todo el departamento va menos ella, pues sumando este tipo de acciones podríamos calificarlo como tal. O también una acumulación excesiva de carga de trabajo, o todo lo contrario, hacer que la persona no tenga trabajo y en este caso que no tenga responsabilidades, hacer ningunearla a nivel profesional, ¿no? Para desprestigiarla profesionalmente en este caso. En cuanto a las diferentes fases del moving, podemos mencionar las siguientes. Primero, la aparición del conflicto. Este conflicto puede surgir por diferentes motivos. En algunas ocasiones es por una bronca, un desencuentro, por una situación tensa que no se ha sabido solucionar ni se ha sabido gestionar como tal. En situaciones normales, pues a lo mejor una simple bronca que luego pues se habla y se explica qué ha sucedido no tiene mayor importancia, pero cuando hay una situación de tensión, se desencadena este conflicto, es un motivo por el cual, digamos, la persona ya tiene una justificación para empezar ese acoso. Esta fase suele durar poquito tiempo. La fase que tiene mayor duración es la segunda, que es la fase de acoso y estigmatización, en la que se dan esas conductas como tal durante ese periodo de tiempo, que como mínimo debe ser de unos 6 meses. Aquí aparecen esos testigos mudos, aquí se empieza a estigmatizar a la víctima. Ya, digamos, al final del proceso, cuando la situación ya es irreversible, es cuando suele intervenir la empresa o cuando se suele dar intervención a la empresa como tal. Debido a la estigmatización que ya tiene, lo habitual es considerar responsable a la persona acosada y no al acosador. Esto suele suceder en muchas ocasiones en las que ese moving se da por parte del superior. La empresa protege a ese jefe de departamento o a ese responsable
y acusa al propio acosado como tal. Y tienen esa tendencia a acabar rápidamente con el problema. Es decir, esta persona es una persona problemática porque nos ha denunciado por acoso, pues bueno, vamos a hacer todo lo posible para que tenga una salida de la organización. Y este es el punto número 4, ¿no? Cuando la situación no es abordada y esa persona se ve totalmente sola ante esa situación, decide abandonar la compañía. Este moving tiene un círculo de estrés que se va retroalimentando, en el cual, bueno, pues están esas amenazas contra la víctima que hacen que la persona pues acabe causando una baja por enfermedad. Estas amenazas pueden ser el despido, ser sustituida, ser asignada a otros trabajos, cambiar de departamento, etc. Esta reacción de la víctima que se da es el miedo, en la cual pues esta persona intenta no ponerse enferma o no coger esas bajas para que no la echen del trabajo. Niega los síntomas de la enfermedad, es decir, bueno, no pasa nada, yo estoy bien, aquí no sucede nada, pero al final existe una respuesta del organismo que hace que exista y aparezca una ansiedad generalizada y un aumento del estrés, lo que acaba incrementando la incidencia de la patología y acaba incrementando esos síntomas, lo que hará otra vez que se vuelva a esa situación de baja por enfermedad y así pues sucesivamente. Los factores que podrían favorecer al moving o lo que serían las organizaciones tóxicas es la inadecuada gestión, donde se valora más la competencia que la eficiencia, es decir, se valora más que una persona tenga el título de jefe del departamento A y no la eficiencia del trabajador como tal. Un lugar de trabajo estresante donde se trabaja bajo presión también es un factor que favorece a la aparición del moving. La incredulidad o negación por parte de los superiores de esta situación de moving vivida por el trabajador. La ausencia de ética laboral en la organización. Empresas familiares que han crecido y siguen manteniendo esa filosofía antigua, retrógrada, hace que no exista esta ética laboral y la persona pues no se ve apoyada por la empresa y luego pues el aislamiento social de la persona. Rasgos de personalidad que pueda tener un acosador, porque no todo el mundo puede ejercer este rol. Para ejercer este rol de acosador dentro de una compañía hay que tener ciertos rasgos de personalidad que favorezcan a ello. Una falta de empatía sería uno de esos rasgos. El acosador no sabe ponerse en el lugar de la otra persona. Suelen ser personas insensibles, incapaces de experimentar verdaderos sentimientos de tristeza, por lo tanto, pues bueno, al no tener esa capacidad, pues les resulta sencillo el acosar a un compañero o trabajador. Son personas que suelen tener una incapacidad para las relaciones interpersonales, suelen ver al otro como una amenaza, por lo que los demás les atemorizan. Esto les impide relacionarse de una manera auténtica con los compañeros, tienen esa sensación de que siempre pues, van a estar poniéndolos en el punto de mira, que pueden estas personas causar algún problema en su trabajo diario y por lo tanto pues, favorece a que ellos hagan esa situación de acoso laboral. Personas irresponsables, el acosador suele tener dificultades para tomar decisiones, por lo que suelen dejar que otros las tomen por ellos. Curiosamente, esta capacidad de resolver situaciones que ellos mismos buscan se convierte en una amenaza para su estatus dentro de la empresa, por lo que acaba odiando lo que él mismo buscó. Es como un círculo vicioso, ¿no? Una carencia de culpabilidad. Estas personas niegan la realidad y atribuyen la culpa a otros. Mentirosos compulsivos, también son personas que puedan ser susceptibles de acosar. Y la megalomanía, con sus mentiras, con una imagen de una persona y de moralidades irreprochables que ponen como referencia del bien y del mal. En cuanto a más rasgos de personalidad, pues una habilidad de retórica, habilidades de seducción, son personas que parecen encantadoras. La envidia también es un factor importante. El estilo de vida parasitario, gente que como tal suelen vivir gracias a que los demás les ayudan a conseguir éxitos dentro de las organizaciones. Y la premeditación. El acosador no ataca de forma aleatoria, sino que en todo el proceso de acoso ha sido premeditado y busca a esa persona
que sea susceptible de ser acosado. En cuanto a los rasgos de personalidad del acosado, las personas que sufren acoso laboral suelen ser envidiadas, ya sea por sus características físicas, psicológicas o sociales. Suelen ser personas con valores éticos elevados, con una elevada capacidad de empatía y sensibilidad. El mobbing suele afectar a personas con gran capacidad laboral y creatividad y que son valorados dentro de su puesto de trabajo por esa posible amenaza que pueda sentir el responsable, ¿no? O compañero. Su valía a nivel profesional puede ser interpretada por el acosador como un peligro para sus propios objetivos y su estatus laboral, lo que desata ese mismo acoso. En algunos casos se trata de personas que se han negado a participar o callar ante situaciones laborales poco éticas. Son personas que cuando sucede algo no ético en la compañía, pues lo denuncian. Otra característica es la falta de respuesta ante los primeros síntomas de acoso. Las víctimas suelen negarse a plantarse ante el acosador pensando que la situación pasará por sí sola. Y una característica muy importante es la vulnerabilidad. Es decir, se ataca con más frecuencia a la gente joven, es decir, gente inexperta que entra en una compañía, que gente que ya es más adulta, a aquellos trabajadores temporales, a aquellos fijos o que llevan más años en la empresa, a los inmigrantes antes que a la gente del lugar, a las mujeres antes que a los hombres. Cuantas menos posibilidades tenga la víctima de defenderse de la situación o escapar de ella, más fuerte se sentirá el acosador. En cuanto a los síntomas, algunos de ellos que aparecen ante la persona que está sufriendo ese acoso psicológico o acoso laboral, pues sería la apatía, el desinterés, la falta de iniciativa, una tristeza, abatimiento, irritabilidad, labilidad emocional, cansancio, fatiga, agresividad o hipersensibilidad, sentimientos de inseguridad, recuerdos obsesivos, presión localizada de pensamiento, necesidad de contar su tema. Luego, importante, el temor al lugar de trabajo, la evitación de todo lo que recuerde los conflictos o del mismo puesto como tal. Hay personas que con el simple hecho de pensar que tienen que levantarse por la mañana y hacer un trayecto hacia el puesto de trabajo ya empiezan a tener una serie de sintomatología bastante evidente, como pueden ser mareos, incluso vómitos, ataques de ansiedad. También por la noche suelen tener pesadillas, pérdida de subjetividad de memoria, dolor abdominal, un malestar generalizado. Estos son algunos de los síntomas que aparecen. Muy bien, una vez conceptualizado el mobbing o acoso laboral como tal, voy a entrar más al detalle en cómo trabajamos desde el Instituto de Psicología Forense, abordando cuestiones más prácticas y poniendo algunos ejemplos de cómo hemos llevado un caso en concreto. Generalmente solemos trabajar en equipo de unos 3-4 psicólogos forenses para garantizar la objetividad y un análisis exhaustivo de todo el contexto general e individual. En este caso, normalmente hay mucha documentación, mucha información, un volumen muy grande de personas a evaluar y a entrevistar. Por lo tanto, es importante que seamos varios profesionales los que intervengamos en el caso. Hacemos entrevistas a los testigos que aportan pues, tanto la víctima como el supuesto acosador. Luego también importante entrevistarse con los responsables del área implicada dentro de la compañía, así como diferentes jefes o responsables que conozcan la situación o la hayan visto o vivido, y los directores generales de la organización, sin dejar de lado recursos humanos. Recursos humanos, el Departamento Interno de Recursos Humanos es uno de los departamentos clave dentro de las organizaciones a la hora de valorar este acoso. Luego abordamos entrevistas psicológicas con la víctima, supuesta víctima, el supuesto acosador, y para acabar de conceptualizarlo todo, hacemos pasación de pruebas, tanto de personalidad como una concreta, que es el LIP60, que ahora os comentaré con detalle, para valorar el acoso laboral. Como veis, es muchísimo trabajo, comporta tiempo, por eso trabajamos tantas personas en ello, ¿no? Este acoso laboral debemos analizarlo en los diferentes niveles. Un nivel más individual entre la víctima y el acosador, es decir, esta
valoración más psicológica, más clínica, donde pues, hacemos un análisis completo de las características individuales y de personalidad de cada uno de los dos. Un nivel más diádico, analizar la relación que existe entre la víctima y el acosador, cómo se produce la relación de poder, cómo se abordan los problemas, qué estrategias se utilizan para abordar cada situación, cómo es la comunicación entre ellos dos. Luego sería un nivel más grupal o de equipo, analizar qué situaciones de riesgo hay dentro del departamento, o a nivel más individual. Pues a veces que la víctima pertenece a un grupo minoritario, ya sea por cuestiones de género, culturales o religiosas, puede ser un factor que favorezca este acoso laboral. Y luego también hay que conocer, esto es importante, cómo es la organización, cuál es la cultura de la compañía, cuál es la filosofía de la empresa y cómo suele resolver los conflictos. ¿No? Ver si es una compañía o una organización tóxica, como comentábamos anteriormente. En relación al cuestionario que mencionaba anteriormente, el LIP 60 es un cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo, que en este caso creó Lehmann, que es esta persona que primeramente conceptualizó el acoso laboral como tal y hizo la definición del mismo. El LIP 60 es un cuestionario escalar autoadministrado que objetiva y valora 60 diferentes estrategias de acoso psicológico que se puedan dar en el puesto de trabajo, donde el evaluado debe responder si se dan o no estas situaciones, siendo los baremos los siguientes, ¿no? De 0 a 4, en donde el 0 es que la situación no se da y el 4 es que se da extremadamente. Este cuestionario de acoso laboral trabaja al detalle diferentes aspectos, como es el desprestigio laboral, el entorpecimiento del progreso, la incomunicación o bloqueo de comunicación, la intimidación encubierta, la intimidación manifiesta o desprestigio personal y además incluye otros indicadores globales para hacer un análisis más cualitativo. En cuanto al desprestigio laboral, dentro de lo que sería el LIP 60, lo constituyen aquellas estrategias de acoso en el trabajo en las que se produce un descrédito o desprestigio en el trabajo, bien a través de distorsión de la comunicación, como rumores o calumnias, o con medidas restrictivas o de agravio comparativo con el resto de los trabajadores, minimizando u ocultando sus logros. La siguiente variable, que es la de entorpecimiento del progreso, la constituyen ítems que se refieren a un bloqueo sistemático de la actividad laboral, degradando al trabajador con tareas inapropiadas en la forma o en el contenido, de acuerdo con las competencias. El ítem de incomunicación o bloqueo de comunicación, pues como mismamente dice, lo constituyen aquellos ítems referidos a un bloqueo de la comunicación intraorganizacional o extraorganizacional. La intimidación encubierta la constituyen aquellos ítems referidos a amenazas y daños encubiertos que predominantemente no dejan huella o se realizan de manera limpia sin que se puedan delimitar responsables específicos. Esto es lo que para nosotros es más difícil de cuantificar, porque no queda huella como tal. La intimidación manifiesta, en este caso, son aquellos ítems que se refieren a amenazas o restricciones que se imponen de forma directa, no disimulada en público, pues amenazas y gritos dentro del mismo departamento, o también por correo electrónico o por mensaje. Y luego estaría el desprestigio personal, que está compuesto por aquellos ítems que se refieren a un descrédito o desprestigio de su vida personal y privada, no la laboral, mediante la crítica, la burla, criticando la manera de ser, de vivir y de pensar de esa persona. ¿Cuáles serían aquellas estrategias de acoso más frecuentes según el LIP 60? Bueno, pues serían aquellas como por ejemplo en las que los superiores no dejan expresarse con normalidad a la persona, le interrumpen cuando habla, le gritan o le regañan en voz alta, critican su trabajo, se le amenaza verbalmente, no le miran o le miran con desprecio, ignoran su presencia, no le responden, le calumnian y murmuran a sus espaldas, circulan rumores falsos sobre la persona, evaluación parcial, injusta o malintencionada de la persona como tal, sus decisiones siempre son cuestionadas o contrariadas, le cortan iniciativas o no le permiten expresar sus ideas, minimizan sus esfuerzos, logros y aciertos, ocultan sus habilidades y competencias, exageran sus fallos y errores
informan mal de su permanencia y dedicación y provocar reacción emocional. En cuanto a la interpretación de los resultados, una vez analizados todos los resultados obtenidos en la prueba, se establecen 3 parámetros. Como parámetro número 1 es el número de conductas de acoso respondidas de manera afirmativa o sufridas por la víctima. En este caso hemos de valorar si ha sufrido más, menos o el mismo número de conductas de acoso psicológico que la media de los sujetos encuestados que presentaban alteraciones psicopatológicas atribuidas al efecto del acoso psicológico, teniendo presente los baremos estándares de la prueba administrada. Como punto número 2, el índice global de acoso. Valorar si la víctima ha vivido un nivel global de acoso superior, inferior o igual al de la media de los sujetos encuestados que presentaban alteraciones psicopatológicas atribuidas al efecto del acoso psicológico. Y como tercer parámetro, el índice medio de intensidad de las estrategias de acoso psicológico experimentadas. Valorar si la víctima presenta una intensidad superior, inferior o igual a las estrategias de acoso psicológico experimentadas en relación a la media de los sujetos encuestados que presentaban esas alteraciones psicopatológicas atribuidas al efecto del acoso psicológico. Bien, luego existe otro listado de chequeo de signos de sospecha de simulación, en el cual nosotros vamos anotando las diferentes conductas y los comentarios en relación a cada una de estas conductas. Sirve para analizar aquellos signos que puedan ser de sospecha o de simulación como tal. Estos serían algunos ejemplos, ¿no? Como indicador, pues la falta de cooperación con el perito. Como veis, tenemos que anotar sí, no y las observaciones o evidencias. La inexistencia documental de los trastornos aludidos, es decir, si esa persona no aporta ningún tipo de documentación o si la aporta. La falta de adherencia a los tratamientos. Si esta persona utiliza una jerga psicojurídica vacía o compleja, como veis aquí hemos anotado algunos puntos, por ejemplo, pues si la presenta o no la presenta. Estancamiento o empeoramiento de la situación con el paso del tiempo, si el explorado relata que en la actualidad continúa padeciendo los síntomas o si se ha ido agravando esa sintomatología o no. El peritado predice su empeoramiento, una historia anterior del peritado con respecto a su patología y si se aprecia o no urgencia el peritado para acabar con su situación clínica. Muy bien, una vez administrados estos cuestionarios, también, como os comentaba anteriormente, pues administramos pruebas de personalidad. No voy a entrar al detalle en cómo funcionan estas pruebas, porque eso se podría dar en otra sesión o formación más concreta, pero sí que las voy a mencionar con las que solemos trabajar habitualmente. Solemos administrar el inventario de personalidad NEO, revisado, el NEO-PR, que ofrece una medida abreviada de los 5 principales dimensiones o factores de personalidad y de algunos de los más importantes rasgos o facetas que definen cada dimensión. En conjunto, estas 5 escalas fundamentales y 30 escalas parciales permiten una evaluación global de la personalidad del adulto, ¿no? Para valorar cuál es la personalidad, en este caso se suele administrar al posible o supuesto acosador. Estas escalas que valoran pues, es el neuroticismo, la extraversión, la apertura, la habilidad y la responsabilidad. Como puntuaciones ejemplo, pues bueno, la puntuación media del NEO estaríamos en el punto, en el rango 50 de la media, y puntuaciones por debajo pues sería que en este caso serían las que he puesto en el ejemplo. Como os digo, no vamos a entrar en detalle a valorar estas pruebas de personalidad ahora mismo, pero bueno, simplemente para que tengáis una base de qué pruebas utilizamos. Y luego también otra prueba que utilizamos, en este caso el inventario de evaluación de la personalidad del PAI, que es un instrumento diseñado para proporcionar información acerca de la situación clínica y psicopatológica actual, así como sobre diversos aspectos de la personalidad de quien responde al cuestionario. Generalmente esta prueba de personalidad es la que administramos a la supuesta víctima, porque es más completa y aquí sí que pueden aparecer estas escalas clínicas. Contiene 344 ítems que permiten obtener puntuaciones en 22 escalas, con las escalas de validez, importante, y escalas clínicas, escalas de consideraciones para el tratamiento, escalas de personalidad implicadas en relaciones interpersonales, y su baremo se obtiene a partir de las puntuaciones T de la muestra de población general.
una población clínica y población universitaria realizada en este caso en la última versión del 2011. Como escalas clínicas que aparecen en el PAI, pues también os he puesto un ejemplo. Estaríamos hablando de quejas somáticas, de ansiedad, trastornos relacionados con la ansiedad, una escala de depresión, manía, paranoia, esquizofrenia, rasgos límites, rasgos antisociales, problemas con el alcohol y problemas con drogas. Aquí salen los puntos de corte y un ejemplo de puntuaciones que os he anotado. Bien, una vez realizada toda la valoración más psicológica y clínica de la víctima y del acosador, entraríamos en el área de hacer las entrevistas a los testigos y los directores de la compañía. Esto es un punto clave dentro de lo que sería el análisis como tal de esta situación de movimiento. Esto ocupa mucho tiempo y son muchas personas a entrevistar, con lo que hay que tener cierta experiencia, sobre todo cierta habilidad para tratar con diferentes personas dentro de una compañía, ya sea pues con una persona de contabilidad o con un perfil administrativo como con un director general, ¿no? Entonces, aquí es muy importante la información que obtenemos para contrastarla, es decir, de las diferentes personas que vamos evaluando, vamos recogiendo esa información y la vamos contrastando a nivel grupal. Nos facilita una visión global de los hechos sucedidos y poder contextualizar la situación o situaciones vividas por la supuesta víctima. Importante generar un entorno de confianza, sobre todo con los testigos, explicando la confidencialidad de la información. Es decir, estos testigos son personas que nos van a ayudar muchísimo en poder valorar esta situación, pero que en muchas ocasiones vienen con miedo a que se pueda conocer quiénes son y la información que nos están facilitando, ya que podrían ser susceptibles de vivir la situación de moving o acoso laboral que están viviendo sus compañeros, ¿no? En este sentido hay que dejar bien claro que nosotros como compañía, como Instituto de Psicología Forense, somos una organización externa a la empresa, que venimos a hacer una valoración objetiva y que en este caso vamos a recoger información sin que aparezca ningún dato identificativo de las personas que nos están ayudando a realizar esta investigación. Por lo tanto, va a ser totalmente confidencial. Si quieren, incluso pueden venir a nuestro despacho para hacer esta entrevista, para que así pues, no se sepa que han participado en esta evaluación. Es decir, fuera de su horario laboral, vienen aquí a nuestras oficinas, a nuestro despacho y tranquilamente pues, podemos comentar las situaciones y hablar. ¿Cómo hacemos estas entrevistas? Bueno, pues primero generando un clima agradable con la persona, es decir, que no sientan que somos pues, policías o personas que los vamos a evaluar, que vamos a estar haciendo preguntas constantemente, sino que iniciaremos un discurso libre, que posteriormente iremos estructurando y haremos para finalizar alguna pregunta más directa. Importante, como os decía, para que esta persona se familiarice con nosotros y tenga un discurso libre, adecuado y que se pueda expresar con libertad, es importante tener experiencia a la hora de hacer pues, entrevistas dentro del área de recursos humanos y poder generar ese rapport positivo con la persona. Como os decía anteriormente, es importante la información que nos pueda dar el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Recursos Humanos suele ser un departamento con una doble función. Generalmente Recursos Humanos suele estar tanto del lado del trabajador como del lado de la dirección de la compañía y en muchas ocasiones forma parte del comité de dirección. Por lo tanto, tiene ese doble rol. Yo, por mi propia experiencia, he visto que Recursos Humanos acaba siempre estando más del lado de la empresa como tal que no del propio trabajador. Pero bueno, ellos reciben esa denuncia, tenemos que saber qué protocolo de actuación tienen, cómo se ha actuado en este caso, desde el momento en el que llega esa denuncia, qué es lo que se ha hecho, qué medidas se han realizado y qué se espera de las personas implicadas, ¿no? En algunas ocasiones nos hemos podido encontrar pues, que el propio Departamento de Recursos Humanos ha sido el que ha instigado a iniciar ese proceso de moving, es decir, una persona dentro de la organización o dentro de la compañía quiere ser expulsada de alguna manera y su jefe directo, como no sabe de qué manera hacerlo, decide hablar con Recursos Humanos para que le diga qué puede hacer para que esta persona pueda salir de la compañía, ¿no? Entonces Recursos Humanos da una serie de directrices que ese responsable acaba utilizando de malas formas
y acaba iniciando ese proceso de acoso laboral para que salga la empresa, la persona de la compañía sin tener que pagar una indemnización. Por lo tanto, ojo con la información que nos puede dar recursos humanos y cómo trabajarla y tratarla. ¿Qué valoramos tras obtener toda la información de todas las personas implicadas? Valoramos el resultado de las pruebas, valoramos en conjunto toda la documentación que nos facilita tanto la empresa como la supuesta víctima, el supuesto acosador y los testigos, y valoramos la consistencia interna entre la información facilitada por los testigos, por la víctima y el acosador, es decir, que toda la información que nos han facilitado sea consistente como tal. Una vez hemos hecho todo ese análisis, que lo hacemos con reuniones de equipo, que solemos hacer bastantes reuniones para ir poniendo en común esta información, es cuando empezamos a estructurar el informe como tal, que ahora os explicaré con detalle. ¿Cómo sería la estructura del informe? Bueno, pues el informe que nosotros vamos a realizar se trata de un informe pericial psicológico donde se valora la posible existencia de un acoso laboral, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la verosimilitud de las declaraciones de los implicados y de los testigos, teniendo en cuenta la exploración psicológica de los involucrados en la causa objeto de la presente pericial que estamos realizando, la valoración de la afectación de la presunta víctima. Esos son los tres aspectos clave que nosotros valoramos a la hora de realizar el informe. En cuanto a la metodología, pues como os indicaba, análisis de documentación, reuniones de equipo constantes, exploración psicológica de la supuesta víctima, del supuesto acosador, pues también una serie de entrevistas y exploración, entrevistas a los trabajadores y testigos aportados por ambas partes, pasación de pruebas de personalidad a la supuesta víctima y al supuesto acosador, administramos el cuestionario del IP60 y el listado de chequeo de signos de sospecha de simulación, en este caso a la víctima. Análisis de los hechos y cuestiones previas. Aquí hemos de incluir los testimonios de la supuesta víctima y del supuesto acosador, así como los testimonios de los empleados responsables de departamentos y directores. Y también la exploración psicológica de la supuesta víctima y supuesto acosador. Normalmente toda esta información la solemos adjuntar en los anexos para que conste como tal, pero es una manera de que se pueda pues, consultar en cualquier momento. En cuanto a la valoración, para poder valorar la posible presencia de acoso laboral, se deben tener en cuenta dos aspectos clave. Nosotros tenemos en cuenta la definición de mobbing o terror psicológico en el ámbito laboral de Lehmann. Nos basamos en ella para hacer esa valoración, que en este caso es el término más adecuado cuando hablamos técnicamente de acoso laboral. Así entendemos que la comunicación hostil y sin ética, dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que así es arrastrado a una posición de indefensión y desvalimiento y activamente mantenido en ella. Estas actividades tienen lugar de manera frecuente, como decíamos, y durante un largo periodo de tiempo, que en este caso mínimo serían 6 meses. A causa de la elevada frecuencia y duración de la conducta hostil, este maltrato acaba por resultar en considerable miseria mental, psicosomática y social, ¿no? Y luego también otro factor o aspecto clave en el cual nos basamos a la hora de hacer la valoración serían las distintas fuentes de información consultadas, ¿no? Todo lo que hemos comentado anteriormente. Pues la información tanto aportada por la empresa, víctima, testigos, etc. Luego, en relación a esta estructura del informe, emitimos una serie de conclusiones y recomendaciones y aportamos todos los anexos, que es toda la información aportada por los testigos, las personas entrevistadas, las tablas de puntuaciones de las pruebas administradas, toda la documentación que hemos podido consultar y toda la información que creamos que puede ser de ayuda para el informe como tal. Y muy bien, hasta aquí ha llegado la presentación. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y pasamos a la ronda de dudas y preguntas que puedan surgir.